Centro de gravedad y centroides. Ejercicio de aplicación número 2. Calcular el centroide de un cono que tiene un radio R y una altura H. ¡Tengo miedo! Muy bien, vamos a encontrar el centroide de este cuerpo utilizando el procedimiento que dimos en el ejercicio de aplicación número 1. Lo primero que vamos a hacer es establecer un marco de referencia. Aquí está. Esto lo hacemos de manera tal que me simplifique o me facilite el cálculo del centroide, eliminando o haciendo cero a dos de las componentes de la coordenada de centroide. En este caso podemos ver que puse el marco de referencia de manera tal que en los ejes X y Y se me generan planos de simetría. Esto me quiere decir que si yo corto el cono justo en los ejes X o Y, ¿sí? En este caso, como ejemplo, vemos el corte en el eje X, ¿sí? Si yo hago ese corte, podemos ver que me quedan dos partes iguales, ¿sí? Dos sólidos iguales, en este caso, ¿sí? Es decir, que ahí está justo la mitad del cono. Y pasa exactamente lo mismo si hacemos un corte con respecto al eje Y, ¿sí? Ahora, como tenemos el mismo volumen, ¿sí? En ambos lados del corte, el centroide no se va a ir ni para un lado ni para el otro, ¿cierto? Sino que se va a quedar en la mitad, ¿sí? Entonces, con respecto a Y, mi centroide no se va a correr ni a la derecha ni a la izquierda, ¿sí? Sino que va a estar en un punto Y barra igual a 0, ¿sí? Lo mismo pasa con este eje X, ¿sí? El centroide no se va a correr para atrás ni para adelante, sino que va a estar justo en el medio. Y esa es la componente de la coordenada X barra igual a 0, ¿sí? Inteligente, ¿no? Por lo tanto, solo me queda hallar una componente que es la componente en Z, ¿cierto? Z barra, ¿sí? Entonces ya yo sé que mi centroide, la coordenada será 0 en X, 0 en Y y Z barra en el eje Z, ¿sí? Esta es la que vamos a calcular en el ejercicio. Muy bien, vamos con el siguiente paso, que es elegir un elemento diferencial de volumen adecuado. En la clase anterior dijimos que el mejor elemento diferencial para volúmenes es el elemento diferencial de disco, ¿sí? Un disco que tiene un grosor, ¿sí? Tiene un pequeño grosor y también tiene un área superficial, que es el mismo área del círculo, ¿sí? Como siguiente paso vamos a encontrar el diferencial de volumen. Ya sabemos que el volumen de ese disco será igual a el área del círculo, ¿cierto? Por el grosor del disco. Bien, ahora el área del círculo será igual a pi, ¿cierto? Por un radio al cuadrado, ¿sí? Un radio al cuadrado. Pero ¿quién será ese radio? No lo sé, tú dime. Mira, imagínate que yo no pongo mi diferencial acá, sino que lo pongo un poco más abajo, ¿sí? Y yo hago una pregunta. ¿Será que el radio de este diferencial es igual al radio de este diferencial que está acá más arriba?
Evidentemente vemos que no. El radio va variando según la altura del cono, ¿cierto? Entre más altura, el radio va disminuyendo, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que no es un radio constante, sino que el radio va variando según donde coloquemos nuestro diferencial. Ahora, como va cambiando, yo le puedo asignar una variable. En este caso, para el radio de cualquier diferencial que yo escoja, ¿sí? Lo puedo representar con la variable y, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale este radio? Este radio vale y, ¿sí? ¿Cuánto vale este de acá? También vale y, ¿sí? Vemos que cada uno de estos radios, ¿sí? Coincide con una pequeña distancia en el eje y. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Además, a y le podemos poner cualquier valor, ¿sí? Y puede cambiar de valor. Por lo tanto, esto me sirve mucho porque el radio también es cambiante, ¿sí? Ahora, también podríamos representar los radios de los diferenciales con respecto a la variable x, ¿sí? X aquí y x acá, ¿sí? Ahora, visualmente es mejor trabajar con la variable y. Entonces, el área de nuestro diferencial será pi por el radio, que será y al cuadrado. Bien, ahora el grosor. ¿Qué será el grosor? Vemos que el grosor es una pequeña alturita, ¿cierto? Una pequeña alturita en el eje Z, ¿sí? Pero como es muy pequeña, decimos que es un diferencial de Z, ¿sí? Una pequeña alturita en Z. Entonces, ese será mi grosor. Entonces, ya tengo una de las componentes de la integral para encontrar Z barra, ¿sí? Tenemos que el diferencial de volumen, ¿sí? Este disco que tenemos aquí es igual a pi por y cuadrado por el grosor, que es el diferencial de Z, ¿sí? El área por el grosor. Muy bien, como siguiente paso vamos a encontrar la coordenada del centroide, pero de mi diferencial, ¿sí? X trazo, Y trazo y Z trazo. Bien, en este caso X trazo y Y trazo no me sirven, ni quiero encontrarlas, porque ya yo sé que X barra y Y barra, las componentes del centroide, ¿sí? Son 0. Por lo tanto, estas de aquí no me interesan. ¿Qué me interesa a mí? Z trazo. Bien, muy bien, entonces Z trazo será la altura o la distancia que hay desde mi 0, 0, 0 coordenado hasta donde está mi centroide, ¿sí? Del diferencial. Bien, sería esta altura de aquí, ¿sí? Ahora, bien sabemos que este diferencial yo lo pude haber colocado un poco más abajo o un poco más arriba, ¿sí? Y eso es una variación de esta altura, ¿sí? Y esa variación de esa altura la podemos representar con la variable Z, ¿sí? Entonces, esa altura desde el 0, 0 coordenado hasta el centroide de mi diferencial será una altura en Z, ¿sí? Por lo tanto, Z trazo será igual a Z. Bien, muy bien.
como siguiente paso vamos a sustituir dB y z trazo en nuestras integrales de la fórmula de centroide de un volumen con respecto a z, ¿sí? Z barra, ¿bien? Ahora, entonces sustituimos. Esto quedaría como la integral de z trazo, que es igual a z, ¿cierto? Por el diferencial de B de volumen, que es pi y cuadrado por dz. Bien, entre la integral de dB, que es pi y cuadrado por dz. Bien, muy bien. Ahora tengo un problema y es el siguiente. Aquí podemos observar que la variable de integración es z, ¿cierto? Sin embargo, acá adentro tengo un y cuadrado, ¿sí? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Un y cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que el radio, ¿sí? El radio del diferencial de volumen, que es igual a y, depende de la altura a la que se encuentre ese diferencial, ¿sí? Es decir, depende de z, ¿sí? Si nosotros colocamos nuestro diferencial acá, ¿sí? Es decir, tenemos esta z aquí, ¿sí? Para esa z hay un valor diferente de y, ¿vale? Entonces yo necesito relacionar estas dos variables, y z, ¿sí? Y eso lo podemos hacer por medio de una función. Si nosotros hacemos un corte en el primer cuadrante del plano ZY o YZ, ¿sí? Vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? Este es este pedacito del cono, ¿cierto? Vamos a encontrar esa función, que es que es una línea recta, ¿cierto? Por lo tanto, hallando la ecuación de esa recta, estoy hallando la relación entre y z. Bien, recordemos que para encontrar la ecuación de una recta, ¿sí? Yo necesito conocer por lo menos dos puntos de esa recta, ¿sí? En este caso, si los conocemos, ¿sí? Sería este punto de aquí, que vamos a llamar punto 1, y este punto de acá, ¿sí? Que vamos a llamar punto 2. Bien, entonces, ¿cuáles son las coordenadas de esos dos puntos? ¿Sí? Bueno, aquí vemos, este punto tiene coordenadas 0 en y, ¿cierto? 0 en y h en z, ¿sí? Este punto de acá arriba. Ahora, el punto 2 tiene coordenadas r, ¿cierto? R en y 0 con respecto al eje z. Bien, de esos dos puntos, lo primero que sacamos es la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta, que será igual a z2, que es 0, menos z1, que es h, sobre y2, que es r, menos y1, que es 0. Por lo tanto, la pendiente es igual a menos h sobre r, ¿sí? Menos la altura sobre el radio. El negativo quiere decir que es una pendiente que es negativa, ¿bien?
Listo. Entonces, para hallar la ecuación de la recta, necesito alguno de estos dos puntos, cualquiera, y la pendiente, ¿sí? En este caso podemos coger el punto 1, ¿sí? Entonces tenemos que la ecuación será z menos z sub 0, que sería, en este caso sería z1 porque vamos a escoger este punto. Entonces sería z menos h igual a la pendiente, que es menos h sobre r por y menos y sub 0, que sería este punto de aquí, que es 0. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos la pendiente de la recta. Ahora yo necesito acá en mi integral expresar la y en términos de ¿quién? De la variable de integración z, ¿sí? Por lo tanto, aquí en la ecuación de la recta yo voy a despejar y, ¿sí? Realizando algunas operaciones algebraicas obtenemos el despeje de y. Ahora sí, entonces esta y la reemplazamos acá en nuestra integral. Quedaría pi, como es constante, puede salir, ¿cierto? ¿Sí? Quedaría z por y, que es h sobre r por h menos z, ¿sí? Y vemos que esta y está elevada al cuadrado. Todo por el diferencial de z. Y abajo, pues ponemos pi integral de h sobre r por h menos z, todo al cuadrado, por el diferencial de z. Maravillosa jugada. Ahora, como último paso, debemos encontrar los límites de integración, ¿sí? En este caso, nuestro diferencial, que es variable, tiene que cubrir todo el sólido, ¿sí? Desde la base del cono hasta la punta, ¿sí? Por lo tanto, nuestra integral, nuestro límite de integración, van desde z igual a 0, ¿sí? Que sería la base del cono, hasta la punta del cono, que es z igual a h. Bien, entonces esos son mis límites, desde 0 hasta h, desde 0 hasta h. Ahora, como paso final, solo nos queda resolver esas dos integrales. Muy bien, entonces aquí cancelamos pi con pi. ¿Qué nos queda? Este 2 se reparte para este paréntesis y para h sobre r, ¿sí? Entonces ambos quedan al cuadrado y como son constantes, los sacamos de la integral. Quedaría h cuadrado sobre r cuadrado se cancelan estas constantes y ahora resolvemos el binomio. Aquí aplicamos distributiva. Ahora sí resolvemos las integrales. Muy fáciles. Z barra será igual a. Vamos a integrar con respecto a la variable z. Entonces quedaría h al cuadrado por z al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Este término de aquí. Menos 2h por z al cubo sobre 3. Más z a la 4 sobre 4. ¿Bien? Y todo esto va desde 0 hasta h. Bien, ahora lo que está abajo quedaría como h al cuadrado por z. Bien, menos 2h z al cuadrado sobre 2 y más z al cubo sobre
3. Y esto va desde 0 hasta h. Bien, ahora reemplazamos z por el límite superior de integración, ¿sí? El límite inferior, como es 0, sabemos que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, por lo tanto no lo vamos a tener en cuenta. Sencillamente vamos a tener en cuenta el límite superior. Esto me da lo siguiente. Aquí quedaría h al cuadrado por h al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Cambiando la z por h. Menos 2 tercios de h por h al cubo. Bien, más h al cuadrado sobre 4. Bien, y abajo quedaría h al cuadrado por h menos 2h por h al cuadrado sobre 2 más h al cubo sobre 3. Bien. Realizamos las respectivas multiplicaciones de igual base. Ahora en el numerador podemos factorizar h a la 4, que se repite en todos los términos, y en el denominador podemos factorizar h cubo. Ahora realizamos las respectivas sumas y restas de fracciones y simplificamos h a la 4 con h a la 3. Ahora hacemos orejita y después simplificamos. Y listo, tenemos la componente de z barra de la coordenada del centroide de nuestro cono, ¿sí? Entonces, el centroide de este cono será 0 en x, 0 en y y 1/4 de h con respecto al eje z. De manera que si secciono el cono justo aquí en la mitad y a esa mitad le saco otra mitad, ¿sí? Lo que equivale a 1/4, esta será la altura a la que se encuentra mi centroide de ese cono. Bien, muy bien, con esto finalizamos nuestro video de hoy. Sin embargo, estaremos resolviendo más ejercicios de aplicación de centros de gravedad y centroides. No siendo más, te deseo muchos éxitos y hasta la próxima.